Bien, estamos de vuelta en el seminario IAB 2020 New Normal Digital. Y nada mejor que presentar gente de la casa, ¿ah? Y cuando digo gente de la casa, me refiero específicamente a Patricio Otárola, gerente digital de la red de medios de Copesa, uno de nuestros auspiciadores principales en este evento, que han hecho posible el seminario de este año. Pero lo importante para nosotros es que también Patricio es presidente del comité de medios de IAB y es un apoyo constante y una persona que está dedicándole tiempo y trabajo a todas las iniciativas asociadas al desarrollo del ecosistema de medios digitales en Chile a través de este comité. Así que, sin más introducción, dejo con ustedes a Patricio Otárola, a Pato Otárola, un gran amigo. Bienvenido, Pato. Quedas al mando de este seminario IAB New Normal Digital 2020. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar compartiendo este, entre comillas, escenario. La verdad es que no he podido parar de pensar en años anteriores cuando estábamos por ahí por el 2018 y nosotros anticipábamos cómo iba a ser este ecosistema digital y proyectábamos la cantidad de dispositivos, los wearables que íbamos a tener en nuestras muñecas y qué tan tecnologizada iba a estar la gente. Pero la verdad es que este New Digital, o sea, New Normal Digital, esta nueva normalidad digital, nunca la imaginamos que iba a ser así. Y tampoco nunca imaginamos también que las personas iban a tener una adoptación tecnológica tan forzosa, que es lo que nos encontramos hoy día, y que claramente hoy día esto revierte una oportunidad para todos los que estamos acá. Pero bueno. Eh, vamos a partir en el fondo dando ciertas, voy a darle algún acercamiento a lo que nosotros hoy día estamos creando. Ya llevamos un poco más de casi 2 años en la lógica de la creación de contenidos de marca, que es más conocido como branded content, y que de alguna forma con el tiempo este mismo concepto en el fondo de branded content ha ido mutando y ha ido acercándose mucho más al performance content. Cuando hablamos de performance content, obviamente son dos palabras totalmente distintas. En el fondo, una que quizás nosotros la veíamos más en el mundo de los resultados de búsqueda, en el mundo de las ventas, como más por decirlo, el mundo de la conversión. Y por otro lado, el mundo del contenido, quizás nosotros lo estábamos utilizando dentro de nuestras estrategias, pero lo estábamos utilizando específicamente para generar awareness o para poder generar cierto conocimiento de un producto, pero en etapas más bien de conocimiento y no tanto en etapas de conversión. Lo que vamos a ver hoy día es quizás una fórmula o una receta de cómo también hoy día los contenidos nos pueden aportar y pueden ayudar y pueden contribuir también hacia la conversión, hacia los objetivos de performance que tienen los clientes hoy día. Bueno, ustedes a lo largo de esta pandemia, y obviamente que como Copesa, nos conocerán por nuestros medios que veían hace un rato atrás, que tenemos La Tercera, tenemos La Cuarta, tenemos Pulso. La verdad es que tenemos muchos medios que se caracterizan por ser medios noticiosos, donde la noticia en el fondo y la contingencia es parte troncal de lo que nosotros hoy día estamos publicando dentro de nuestras plataformas. Ahora, estos contenidos, estas contingencias, estos golpes noticiosos son propios de medios editoriales como los nuestros, que de alguna forma nos aseguran esta alta credibilidad que hoy día estamos teniendo. Y por otro lado, también hoy día nos suman en un ambiente que es altamente auditable y no solamente auditable por nosotros, sino que además también son altamente auditables, pero por la gran cantidad de audiencias hoy día y personas que son incluso los que ustedes están al otro lado de la pantalla en este momento, son quienes hoy día están auditando cada una de estas noticias que nosotros hacemos y es parte también del desafío con lo que nos encontramos hoy día en la generación de contenido. Pero obviamente que también comparte también con la naturaleza que viene un poco arrastrado también de lo que fue el estallido social, tiene que ver con el que nosotros también nos auditemos a nosotros mismos y tiene que ver con todo este fact-checking o toda esta lógica de empezar a corroborar las noticias donde nos ha tocado no solamente corroborar noticias que han publicado otros medios, sino también autoauditarnos a nosotros mismos para de esa forma entender cuáles son
aquellos medios o cuáles son aquellas noticias en el fondo que quizás tuvieron una fuente que quizás no fue la más fidedigna de todas, pero de alguna forma también contribuye o forma parte de este ecosistema de la creación de contenidos que tienen que ver con los contenidos noticiosos. Pero pero por otra parte, además de los contenidos noticiosos, por los cuales ustedes nos conocen muy fuertemente, hoy día nosotros también estamos en la generación de contenidos que quizás no tienen que ver con la contingencia ni con el golpe noticioso, sino que más bien tiene que ver con la cotidianidad, tiene que ver con cómo hacer contenidos que sean atractivos, contenidos que sean anacrónicos y quizás también contenidos que yo pueda consumir en un tiempo mayor, o sea, que me demore mucho más tiempo en consumir este tipo de contenido. Este tipo de contenido, en el fondo, lo que trata y lo que persigue es crear unas experiencias que sean memorables al usuario. Experiencias que de alguna forma contribuyan y te den una solución en el día a día y no sean solamente un contenido que terminó siendo una pérdida de tiempo o ese contenido en el fondo que uno típico que vio en alguna plataforma que te dice las 5 formas de bajar de peso y tú leíste las 5 formas y la verdad es que las 5 formas tenían que ver que no existían 5 formas de bajar de peso, sino que tenías que solamente hacer un montón de otras cosas y visitar un nutricionista y de verdad nunca te dieron la solución. Y inspirado en el fondo por esta problemática que existe fue donde nosotros empezamos a entender cuál era la lógica de poder hacer que estos contenidos también sirvieran contenidos que pudieran ayudarnos a empezar a relacionar a personas por un lado con marcas por otro lado. Y también dar un contenido de utilidad. Y ahí entre medio nos dimos cuenta que los contenidos que más funcionaron dentro de este periodo de pandemia o en esta nueva normalidad en la que nos encontramos fue el mundo de la comida. La gente se vio muy necesitada en el fondo de entender cómo cocinar en casa y cómo hacer más eficiente incluso también el alimento. Se empezó a preocupar también del tema de la salud y no solamente de la salud desde el punto de vista de la alimentación, sino que también desde la salud desde el punto de vista físico. Muchos de ustedes intentaron comprarse trotadoras, intentaron comprarse algún tipo de elemento deportivo y la verdad es que estaba todo agotado porque la gente también se vio la necesidad de cambiar estos hábitos y por lo tanto, previo a eso, había una información. La gente tenía que consultar alguna lógica o alguna plataforma de información que les entregara esta data. También se cerraron todos los salones de belleza, se cerraron las peluquerías, la verdad es que se cerraron la mayoría de esas plataformas, por lo tanto hoy día tuvimos que empezar a buscar otras alternativas y en el fondo ese salón de belleza se transformó a la casa también y el consumo de contenidos en esa línea también estuvo muy marcado por este tipo de contenido. Las manos, por ejemplo, o sea, muchas personas hoy día buscaban en el fondo el tema del cuidado de las manos porque al principio de verdad que nos volvimos todos locos lavándonos las manos cada 1 minuto o 1 minuto y medio. El mundo de las mascotas también, que también se empezó a analizar desde el lado, no solamente desde el cuidado alimenticio de las mascotas, sino que también desde el tema psicológico, del tema social, del hecho de tener que estar encerrado en un departamento durante largos periodos en el fondo, también motivaron a estos dueños de las mascotas a poder tener cada vez más información sobre ellas. Y por último, también la tecnología. Fuimos viendo y fuimos reconociendo cada uno de estas plataformas o cada uno de estos, ya sea de la comida, cómo se relaciona con la tecnología, la salud, cómo se relaciona con la tecnología, fueron las cosas que de alguna forma la gente empezó a darle más de una vuelta y empezar a consumir contenidos como locos. Y aquí obviamente no voy a detener mucho, pero algunos de los ejemplos de lo que son los contenidos que fueron más consumidos por la gente durante el periodo de pandemia. O sea, desde qué es lo que hacer con el dinero, cómo cuidar el dinero, cómo racionalizar el dinero, hasta cómo elegir los mejores cortes para la parrilla, qué es lo que pasaba con este distanciamiento que habíamos tenido con el sol, quizás que no muchos tenían la posibilidad de tomar el sol a diario en el fondo, entonces cómo nos podíamos acercar, qué es lo que pasaba con las mascarillas en general, dónde comprarlas, cuáles son sus usos, y ese tipo de cosas, y un montón de otros contenidos que van desde la lógica que les comentaba, hasta el cómo retornar a una actividad deportiva en la calle, que sin lugar a dudas, en el fondo, ustedes aquí empiezan a entrever que existen millones de posibilidades que las marcas también puedan ser protagonistas de este contenido y además de protagonistas también sean las recomendadoras, no solamente de ciertas marcas o ciertos productos en particular, sino que el cuándo se debe usar y cómo se debe usar esos productos.
De alguna forma, si nosotros tuviéramos que entender cuál es la lógica que tiene que estar detrás de estos contenidos, nos descubrimos que tienen que ser contenidos que de alguna forma aporten valor, pero tienen que ser un valor eh, bidireccional o multidireccional, que no solamente sea un valor que se lo tengamos que aportar a las marcas para que puedan vender más, sino que también tiene que representar una utilidad. El usuario tiene que sentir que este es un contenido que sea útil o un contenido, por último, de entretención, pero tiene que haber una utilidad como transformo y base para cada una de estas cosas. Y por otro lado, también tienen que estar, para el lado de las marcas, tenemos que ayudar a generarles primero una lealtad, una primera preferencia en estas marcas, y segundo también quizás una nueva percepción. Muchas marcas también que se tuvieron que transformar en el camino de la pandemia, nos llamaron para decirnos, dejé de vender chocolates de la forma tradicional y ahora estoy vendiendo chocolates a domicilio y la gente no lo sabe. No lo sabe. ¿Cómo lo pueden saber? Finalmente, en esta transformación o esta nueva percepción de estos nuevos skills que tienen las marcas o los productos, finalmente también se vieron la necesidad también de hacerlo y hoy día desde el punto de vista de un comercial o de una publicidad tradicional o un banner, nos estábamos quedando cortos y necesitábamos también profundizar un poquito más en eso. Entonces, si nosotros tuviéramos que hoy día ahondar en una receta específica de cómo se generan contenidos que te ayuden a la performance, que te ayuden a la conversión, la verdad es que hoy día no existe una receta única. Pero sí sabemos que tiene que contener al menos dos ingredientes que son esenciales para que esto pueda vivir. Por un lado, tiene que estar alineado a los objetivos de ROI, a los objetivos de conversión de los clientes. Cuando la verdad que nos sentamos cada vez a generar estos contenidos, que nos sentamos con los clientes, lo primero que preguntamos, bueno, ¿qué es lo que cuál de estos productos es el que tú quieres vender? ¿O qué es lo que tú quieres lograr con esto? ¿Tú quieres cambiar una percepción acá? ¿Tú quieres cambiar una percepción allá? ¿O derechamente tú quieres vender un producto y quieres motivar esto? Y finalmente lo que armábamos era un embudo de conversión alineado a sus objetivos de venta o a sus objetivos de retorno de inversión. Y por otro lado, ese tener claros objetivos por ese lado no basta, sino que además también tenemos que mezclar como ingrediente esto, que este sea una experiencia memorable, que sea una experiencia de contenido que no sea como una más o una cualquiera, sino que sea realmente un contenido que pueda ser compartible, básicamente. Y así fue como de alguna forma también empezamos a entender que no solamente bastaba con crear este contenido memorable, sino que además también tanto la segmentación como la distribución eran tremendamente importantes. Y lo primero que tiene que ver con targetizar esto o llevarlo a un grupo objetivo, que nos dimos cuenta que no podíamos generar un solo contenido, sino que teníamos que generar contenidos variados dependiendo de los tipos de segmentos. Por ejemplo, si nosotros teníamos que hablar de una zapatilla, no podíamos hablar de una zapatilla con los mismos códigos que se le habla a una persona que tiene 15 años o una persona que tiene 45 o 50 años que está retomando la actividad deportiva. Quizás al de 45 o 50 años hoy día teníamos que estar hablando de cómo elegir una zapatilla que no te impactara tanto en tus rodillas, por ejemplo, y en cambio a un chico de 15 años le estábamos diciendo cómo elegir la zapatilla que fuese más liviana o que te permitiera mayor ventilación mientras estás trotando. Y nos fuimos dando cuenta que en realidad no existen contenidos únicos para audiencias masivas, sino que existen contenidos que son específicos para audiencias que también son específicas. Y nos vimos la necesidad también de empezar a adaptar estos contenidos en base a esta lógica. También el tema de la credibilidad, nosotros siempre entendimos que nuestras plataformas ya eran lo suficientemente creíbles. Los medios de prensa en general siempre han tenido una credibilidad por sobre otros medios, en conjunto también con la radio, han tenido esa credibilidad que está por sobre otros medios, como les comentaba. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que hay algo que no todos nuestros segmentos hoy día están visitando nuestro sitio. Por lo tanto, tuvimos que abrir estos contenidos y tenemos que empezar a distribuirlos y a dejarlos sembrados en otras plataformas. Plataformas como las que vimos antes, como TikTok, plataformas como Instagram, plataformas como Facebook, que es donde quizás también ahí empezamos a buscar a otras audiencias y que pueden enganchar
más bien, o sea, de mejor forma, perdón, con nuestros contenidos. Y también empezar a buscar la masividad de estos contenidos, porque si bien nuestras plataformas ya representaban una cierta masividad, finalmente hoy día existen masividades en audiencias que son mucho más difíciles de encontrar, que quizás no están dentro de esta plataforma, pero sí, como les contaba hoy día, anteriormente, hoy día pueden estar dentro de un resultado de búsqueda o pueden estar en una plataforma social como las que estuvimos revisando anteriormente. Pero tan importante como esto, vino el mundo del análisis y de la data, porque ahí encontramos espacio principalmente para la optimización, donde nos dimos cuenta que el marcaje y la trazabilidad completa de un contenido nos daba señales para poder ir mejorándolo en el tiempo. Nos dimos cuenta cómo un contenido podía dejar abandonado un carro de compra versus otro contenido que en el fondo tenía pequeñas modificaciones, podía tener un proceso completo a la hora de convertir o de buscar un objetivo de conversión, como en este caso podría ser la venta. Entonces, estos ingredientes de alguna forma son los que nos ayudan también a entender cómo se tienen que hacer las cosas también desde el lado de desarrollar contenido que estén más orientados al mundo del performance. ¿Qué plataformas en el fondo brillaron en esto? Tiene que ver con prácticos. Principalmente fueron la mayoría de los contenidos que nosotros les comentamos ahí, que son ideas simples para una vida compleja en el fondo, que hoy día nos permitió en el fondo darle solución a esta lógica de contenido. Pero no nos quedamos ahí y nos dimos cuenta que también existen unos crecimientos que son de otra forma desde el lado de los contenidos. Nosotros ya veníamos generando muchos contenidos, por ejemplo con MT Online, que es una plataforma en el fondo especialista en el mundo automotriz. Nos dimos cuenta que veníamos haciendo muchas cosas con contenido donde la gente nos quería mucho por nuestros contenidos, pero nos faltaba ese componente más orientado al performance. ¿Y qué es lo que pasa? Acá es cuando se empiezan a crear nuevas plataformas, que es la plataforma mtkauto.cl, que es una de las plataformas que estamos lanzando por estos días, y que tienen una lógica distinta en el fondo. Nosotros sabíamos que los usuarios hoy día, por un lado, tenían el mundo de los contenidos, pero a la hora de buscar un auto para comprarse un auto, la verdad es que no estaban ingresando a nuestro sitio. Funcionaba muy bien como plataforma de inspiración, pero no como una plataforma para identificar cuál era el auto que yo me necesitaba comprar. Y así nos dimos cuenta que existe mucha gente que llega con una decisión súper clara para comprarse un automóvil. Pero resulta que existen muchas personas que quizás no tienen idea. Y así fue como inventamos funcionalidades como buscar un auto por estilo de vida. Si tú eres una persona que generalmente está en la ciudad o que le gusta ir mucho, salir mucho fuera de la ciudad, la verdad es que no necesariamente tú requieres exactamente el mismo auto. Si tú tienes si tu núcleo familiar está compuesto por 2 o 3 personas, no es lo mismo que esté compuesto por 4 o 5 personas. Por lo tanto, empezamos a entender que finalmente hoy día los buscadores que existían en el mercado estaban pensados para una persona que tenía la decisión más o menos clara, que ya había hecho ese proceso de búsqueda. Y así fue como a esta plataforma también se le empezó a integrar contenido que también vive dentro de MT y que nos permitía contar, por ejemplo, los test drive que se hacen a cada uno de estos autos o también noticias que estuvieran relacionadas dentro de este mundo en particular. Bueno, todos estos contenidos en el fondo son contenidos que cumplen y se caracterizan por algo, porque a diferencia de los contenidos noticiosos que hoy día están entre 3, 4 minutos más o menos dentro de estas plataformas, este tipo de contenidos hoy día están más o menos como 6 minutos y de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque son contenidos para leer en un minuto de descanso, que son contenidos para leer en un momento de tranquilidad. No es un contenido que yo leo como muy rápido o a la pasada, sino que es un contenido en el cual yo me permito meter y profundizar en cada una de estas cosas. Y la gracia también es que, como les comentaba anteriormente, estos contenidos también se empiezan a disponibilizar tanto ya sea en plataformas de redes sociales, en plataformas de búsqueda, en los resultados de búsqueda que han ya indexados, que han sembrado para que puedan ser anacrónicamente consumidos cuando el consumidor quiera. Y además también vive en plataformas editoriales de alto nivel de credibilidad que también permiten la encontrabilidad, por ejemplo, en el caso de los resultados de búsqueda, como les comentábamos antes. Ahora,
La invitación con la que quedo yo hacia ustedes es de verdad, empecemos a probar estos contenidos porque son contenidos que no solamente son contenidos escritos editoriales, sino que también se pueden desarrollar desde el punto de vista de los podcasts. Hoy día veíamos la presentación antes de Cooperativa que hablaba sobre el mundo de los podcasts y que de verdad que nos tiene claramente felices que en el fondo también avancen este tipo de cosas porque obviamente que son un medio lógico que avanza al mundo del audio en el fondo, pero nosotros también encontramos una oportunidad ahí, y no solamente desde el lado noticioso, sino que desde el lado de los contenidos, generar contenidos de asesorías financieras para la gente, de cómo funcionar, cómo cuidar tus finanzas dentro del mundo de la pandemia, o derechamente es una plataforma de inspiración incluso para también buscar tu nueva casa. La verdad es que hoy día nos dimos cuenta que la gente empezó a consumir muchos más contenidos en otro tipo de plataformas de audio como Spotify, y por lo tanto empezamos a disponibilizar nuestros contenidos en este tipo de plataformas, y la gracia fue también que encontramos un espacio para las audiencias más, hasta para las marcas en el fondo que también querían crear su branded content. El mismo video también fue creciendo en esta línea, e incluso experiencias es algo que hoy día, desde el mundo de vista, obviamente que los eventos fue algo que se redujo, pero sí obviamente que también se encontró un espacio para que las marcas también pudieran llegar con alguna experiencia específica, ya sea a las casas a través del marketing directo o a través de algún tipo de experiencia de videollamadas que también en algunos casos se hizo. Bueno, solamente los dejo invitados a que puedan participar de algún tipo de experiencia de performance content que tengan con nuestras plataformas de Copesa, y no nos vean solamente como esta plataforma noticiosa, sino que también nos vean como una plataforma de contenido que los pueda apoyar en su estrategia de marketing de contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Patricio, Pato. Qué interesante es ver, por ejemplo, la experiencia que ustedes están teniendo en la red de medios de Copesa en términos de generar espacios de vinculación entre marcas y personas. Ya ayer evolucionamos desde consumidores y nos vamos a personas, y en donde el contenido es ese enganche perfecto, bien virtuoso, que permite finalmente a una marca poder entregar muchísima más información respecto de, por ejemplo, beneficios específicos, tendencias específicas o yo diría personalización de usos, que creo que es la oportunidad que ustedes están descubriendo. No hoy día, sé que vienen trabajando con esto hace muchísimo, pero en términos de la experiencia de día a día y la cantidad de experiencia acumulada, me parece que es súper significativo. Pato, ¿cómo trabajan? Porque muchas veces es un proyecto, por ejemplo, de content, para los anunciantes hoy día más se parece a un experimento que finalmente es un ejercicio bien específico con un retorno bien determinado. ¿Cómo estamos construyendo toda esa información de atrás que permite finalmente a las marcas entender cuál ha sido el beneficio específico para la creación de ese contenido que está distribuido a través de, por ejemplo, la red de medios de Copesa? Mira, es una muy buena pregunta porque los clientes generalmente nos hacen esta pregunta porque no saben cómo se aborda esto. Pero la verdad es que parte con una mesa de trabajo conjunta entre un equipo especializado editorial y también con el cliente sentado en esa mesa de trabajo, sentado obviamente figurativamente hablando. Creemos que con el aporte de ambas partes, en el fondo, podemos conectarnos mucho mejor con sus objetivos de ROI, que finalmente es lo que quizás hoy día el periodismo en sí deja de lado en una primera instancia. Al sentarnos a la misma mesa, en el fondo, los periodistas lo que hacen es adoptar y hacer propio también ese objetivo de ROI para poder plasmarlo dentro de esto, y obviamente que también meterle toda esa lógica para que también sea un contenido que sea, como decimos nosotros, un contenido memorable, en el fondo. Buenísimo, excelente. Bueno, Patricio, te quiero dar las gracias por tu participación en el seminario IAB 2020. Te quiero dar las gracias siempre por tu participación muy activa dentro del ecosistema de IAB, siempre desafiándonos, proponiéndonos temas interesantes a discutir. No tengo ninguna duda de que este es uno de ellos. Quiero pedirle a todos que
Sigan revisando la agenda de IAB 2020 a través de nuestras redes sociales o en nuestro mismo sitio. Nos vamos a ver ya en un ratito más. Vamos a despedir con esto a Patricio y seguimos con Sebastián Joffe, que es el Managing Director de Lotame para no solo América Latina, sino que también para el mercado hispánico en Estados Unidos. Seba también es un gran amigo de IAB, así que vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos con él.